María nunca imaginó que aquella noche cambiaría todo. Con 10 bocas hambrientas que alimentar y ni un centavo en los bolsillos, la desesperación la empujó hacia la vieja casona abandonada del pueblo. Lo que encontró detrás de aquella puerta oxidada no solo salvaría a su familia, sino que desataría una cadena de eventos que nadie podría haber predicho. El viento helado de marzo azotaba las calles empedradas de San Miguel del Valle cuando María cerró la puerta de su pequeña casa por última vez esa noche. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por lo que estaba a punto de hacer. Habían pasado 6 meses desde el accidente que le arrebató a Fernando, su esposo, y con él se fue la única fuente de ingresos que mantenía a flote a su familia. 10 niños. 10 almas inocentes que dependían completamente de ella. El más grande, Tomás, apenas tenía 12 años. La más pequeña, Sofía, solo 18 meses. Cada noche, sus estómagos rugían de hambre mientras ella fingía haber cenado, repartiendo entre ellos las sobras que conseguía en el mercado. Esa tarde, doña Carmen, la vecina entrometida del pueblo, había llegado con una noticia que heló la sangre de María. Los servicios sociales vendrían en 3 días para evaluar su situación. Si no podía demostrar que tenía medios para mantener a sus hijos, se los llevarían. Los separarían. La sola idea le provocaba un dolor físico en el pecho. María caminaba ahora por las calles oscuras del pueblo, envuelta en el chal raído que había pertenecido a su abuela. Su destino era la casona de los Mendoza, aquella construcción colonial que llevaba abandonada más de 20 años, desde que la familia completa desapareció en circunstancias nunca esclarecidas. Los lugareños susurraban historias sobre ese lugar, historias de apariciones y maldiciones, pero María ya no tenía espacio en su mente para el miedo supersticioso. Tenía un miedo mucho más real y tangible, perder a sus hijos. Hacía una semana, mientras buscaba leña en el bosque cercano, había escuchado a 2 hombres en el bar del pueblo. Hablaban en voz baja, creyéndose solos, sobre un tesoro escondido en la casona Mendoza. Según decían, el viejo Mendoza, desconfiado de los bancos, había ocultado toda su fortuna en algún lugar de la casa antes de desaparecer. Los hombres habían intentado buscarlo, pero el miedo los había vencido. Juraban haber escuchado cosas, visto sombras moviéndose donde no debían. María no tenía el lujo del miedo. Llegó frente a la verja oxidada. La luna llena iluminaba la fachada descascarada de la casona, dándole un aspecto aún más siniestro. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándola. Por un momento, María dudó. ¿Y si todo era solo un rumor? ¿Y si arriesgaba su vida por nada? Entonces pensó en Sofía llorando de hambre esa mañana. En Tomás, que había dejado de ir a la escuela para buscar trabajo. En los mellizos que compartían un par de zapatos porque no había dinero para más. Empujó la verja. El chirrido metálico cortó el silencio de la noche como un grito. Caminó por el jardín salvaje hasta la puerta principal. Estaba entreabierta, como invitándola a entrar. Sacó de su bolsillo una vela y cerillos, encendió la llama temblorosa y cruzó el umbral. El aire dentro era denso, cargado de humedad y años de abandono. Sus pasos resonaban en el piso de madera. Levantó la vela y su luz reveló un recibidor amplio con muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas congelados en el tiempo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Suave, casi imperceptible, pero definitivamente real. Venía del piso superior. María se quedó paralizada, con el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. El susurro se convirtió en palabras que no lograba distinguir. Y luego, claramente, escuchó pasos acercándose por la escalera. María apretó la vela con tanta fuerza que la cera caliente le quemó los dedos, pero apenas lo notó. Los pasos descendían lentamente por la escalera, uno tras otro, deliberados y pesados. Su instinto le gritaba que corriera, que saliera de allí y olvidara esa locura, pero sus piernas no respondían. Estaba clavada en el suelo, observando la oscuridad del segundo piso desde donde provenía el sonido. De repente, los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue aún peor.
María podía escuchar su propia respiración agitada, el crujido de las viejas maderas de la casa asentándose, el viento golpeando contra las ventanas rotas. Contó hasta 10, esperando, preparándose para salir corriendo en cualquier momento. Entonces vio la sombra. Se movía por la pared del recibidor, proyectada por alguna fuente de luz que María no podía identificar. La figura era alta, delgada, y se deslizaba como si flotara. María retrocedió un paso, luego otro, pero no podía apartar la mirada. ¿Quién anda ahí? La voz que salió de su garganta sonó mucho más firme de lo que se sentía. Me llamo María. No vengo a hacer daño. Solo necesito ayuda. La sombra se detuvo. Por un momento, nada sucedió. Luego, para sorpresa de María, una voz respondió. No era el gemido fantasmal que esperaba, sino la voz ronca de un hombre mayor. ¿María? ¿María Flores? Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabía su nombre? Con manos temblorosas, levantó la vela más alto y dio un paso hacia adelante. La luz reveló una figura en las escaleras, un hombre anciano, encorvado, con el cabello largo y blanco cayéndole sobre los hombros. Vestía ropas sucias y raídas, y su rostro estaba surcado por arrugas profundas. Pero sus ojos eran alertas y penetrantes. ¿Cómo sabe mi nombre?, tartamudeó María. El anciano descendió el último escalón y caminó hacia ella con pasos que ahora sonaban completamente normales. Conozco a todos en este pueblo. O al menos, los conocía. Hace mucho que no recibo visitas. Se detuvo a unos metros de distancia, estudiándola. Eres la viuda del carpintero. Fernando Flores. Murió hace 6 meses en el aserradero. 10 hijos. He escuchado a la gente hablar cuando pasan frente a la casa. María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Usted es Don Rodrigo Mendoza. El anciano asintió lentamente. Supongo que el pueblo me cree muerto. O desaparecido misteriosamente junto con mi familia. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. La verdad es mucho más simple y mucho más triste. María no sabía qué decir. El hombre que todos creían desaparecido llevaba 20 años viviendo como un ermitaño en su propia casa. Mi esposa murió de una enfermedad terrible, continuó don Rodrigo, como si necesitara contarle a alguien después de tanto tiempo. Mis 3 hijos se fueron buscando mejores oportunidades a la capital. Al principio escribían, luego las cartas dejaron de llegar. Nunca volvieron. Yo me quedé aquí, esperando. Los días se convirtieron en meses, los meses en años. El pueblo comenzó a inventar historias, y yo dejé que lo hicieran. Era más fácil que admitir que mi propia familia me había abandonado. El corazón de María se ablandó a pesar de su miedo inicial. Lo siento mucho. Don Rodrigo agitó una mano. El pasado es el pasado. Pero tú has venido aquí por una razón. Nadie se atreve a entrar a esta casa sin una razón poderosa. Cuéntame, María Flores, ¿qué te ha traído en esta noche fría a la casa maldita de los Mendoza? María respiró profundamente. No tenía nada que perder siendo honesta. Le contó todo. La muerte de Fernando, las bocas hambrientas, las noches sin dormir preguntándose cómo conseguiría alimento para el día siguiente, la amenaza de los servicios sociales, y finalmente, el rumor que había escuchado sobre un tesoro escondido. Cuando terminó, don Rodrigo permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. María esperaba que se riera de ella, que la echara de su casa por entrometida y codiciosa. En cambio, el anciano dijo algo que ella jamás habría esperado. El tesoro existe. Y es mucho más grande de lo que cualquier rumor del pueblo podría sugerir. Sus ojos brillaron a la luz de la vela. Pero hay una condición para que puedas llevártelo. Una condición que, si aceptas, cambiará tu vida y la de tus hijos para siempre. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué condición? Don Rodrigo se acercó más, y María pudo ver la solemnidad en su rostro arrugado. Primero, debes escuchar mi historia completa.
Y luego, debes tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Don Rodrigo señaló hacia una puerta al fondo del recibidor. Acompáñame. No puedo contarte esto aquí de pie como si fuéramos extraños en la calle. María lo siguió a través de la puerta hacia lo que alguna vez debió ser una elegante sala de estar. El anciano encendió varios candelabros con la llama de la vela de María, y poco a poco la habitación se iluminó con un resplandor dorado. A pesar del polvo y el abandono, María podía apreciar los muebles finos, las pinturas al óleo en las paredes, los estantes llenos de libros encuadernados en cuero. Siéntate, dijo don Rodrigo, señalando un sofá cubierto con una sábana que él mismo retiró. María obedeció, todavía procesando la surrealidad de la situación. Hacía apenas 15 minutos temblaba de miedo, y ahora estaba sentada como invitada en la casa del fantasma del pueblo. El anciano se acomodó en una silla frente a ella y comenzó a hablar. Hace 25 años, yo era el hombre más rico de San Miguel del Valle. Tenía fábricas, tierras, propiedades. Mi familia lo era todo para mí, mi esposa Elena, y mis 3 hijos, Rodrigo Jr., Gabriel y Lucía. Les di todo lo que el dinero podía comprar. La mejor educación, la mejor ropa, los mejores viajes. Creí que con eso aseguraba su felicidad y su lealtad. Don Rodrigo hizo una pausa, y María vio dolor en sus ojos. Pero el dinero, niña, el dinero hace cosas extrañas a las personas. Mis hijos crecieron creyendo que merecían todo sin trabajar por ello. Cuando Elena murió, esperé que regresaran al pueblo, que se quedaran conmigo en mi dolor. En cambio, solo vinieron para exigir su herencia. Querían que vendiera todo, que dividiera la fortuna entre ellos de inmediato. Cuando me negué, cuando les dije que primero debían aprender el valor del trabajo y la familia, se fueron enfurecidos. Me dijeron cosas terribles. Lucía, mi pequeña Lucía, me miró a los ojos y me dijo que ojalá hubiera muerto yo en lugar de su madre. María sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar a ninguno de sus hijos diciéndole algo así. Se fueron esa noche y nunca volvieron. Las primeras cartas que enviaron estaban llenas de reclamos y exigencias. Luego dejaron de escribir por completo. Hace 15 años recibí noticias a través de un abogado de la capital. Los 3 habían muerto. Rodrigo Jr. en un accidente de automóvil, manejando borracho después de una fiesta. Gabriel de una sobredosis en un antro de mala muerte. Y Lucía. Lucía se suicidó después de perder todo su dinero en apuestas y préstamos usureros. El silencio en la habitación era denso. María no sabía qué decir. Cuando supe que estaban muertos, algo se rompió dentro de mí. Había dedicado mi vida a amasar una fortuna para dejarles un legado, y ellos la habían desperdiciado sus propias vidas, por codicia. Decidí entonces que mi dinero no volvería a corromper a nadie. Me encerré en esta casa, dejé que el pueblo pensara lo que quisiera, y he vivido aquí solo durante todos estos años. ¿Pero qué hay del tesoro?, preguntó María suavemente. Don Rodrigo se levantó y caminó hacia una de las estanterías. Movió ciertos libros en un orden específico y María escuchó un clic mecánico. Una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una puerta de acero con una combinación. Aquí está mi fortuna. Oro, joyas, documentos de propiedades, acciones de empresas. Calculé su valor hace 10 años y era de más de 20 millones de pesos. Ahora, con la inflación, debe valer el doble. Suficiente para que tú y tus 10 hijos vivan cómodamente el resto de sus vidas sin trabajar un solo día. María sintió que el aire le faltaba. ¿20 millones? ¿40 millones? Era una suma incomprensible para alguien que luchaba por conseguir pan cada día. Pero, continuó don Rodrigo, volteándose hacia ella con expresión seria, no puedo simplemente dártelo. Si lo hiciera, estaría repitiendo mi error. El dinero fácil destruyó a mis hijos. No permitiré que destruya a los tuyos. Entonces, ¿cuál es la condición?, preguntó María, aunque parte de ella temía la respuesta. Don Rodrigo se acercó y la miró directamente a los ojos. La condición es esta, debes traer a tus 10 hijos a vivir aquí,
conmigo, durante un año completo. Durante ese año, yo les enseñaré todo lo que sé sobre negocios, sobre trabajo, sobre el valor del dinero. Les enseñaré a tus hijos a pescar, no solo les daré el pescado. Al final del año, si considero que han aprendido las lecciones necesarias, que entienden que el dinero es una herramienta y no un fin, entonces la fortuna será suya. Toda. María parpadeó, confundida. ¿Quiere que vivamos aquí? ¿En esta casa? Exactamente. Ustedes 12 y yo. Esta casa tiene suficientes habitaciones para todos. Yo cocinaré, limpiaremos juntos, trabajaremos juntos. Les daré educación, un techo, comida. Pero a cambio, durante ese año, tú debes confiar en mi juicio completamente. Sin cuestionamientos. Sin tomar el dinero antes de tiempo. Y si al final del año fracaso, si veo que alguno de tus hijos muestra las mismas tendencias que destruyeron a los míos, entonces se irán sin nada. Era una apuesta terrible. Dejar su casa, confiar en un extraño, arriesgar un año completo en la esperanza de una recompensa. Pero María pensó en la alternativa, perder a sus hijos en 3 días cuando llegaran los servicios sociales. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Don Rodrigo asintió. Tienes hasta el amanecer. Si decides aceptar, trae a tus hijos mañana al mediodía. Si decides no hacerlo, vete ahora y nunca hables de lo que has visto aquí. Juro que no te delataré. María se levantó, mareada por toda la información. Don Rodrigo la acompañó hasta la puerta. Antes de irse, ella se volteó. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora, después de tantos años? El anciano sonrió con tristeza. Porque esta noche, cuando entraste por esa puerta con miedo pero determinación, con desesperación pero dignidad, me recordaste a mí mismo hace muchos años. Y porque mereces una oportunidad que mis propios hijos desperdiciaron. Además, agregó con un brillo en los ojos, estoy viejo y cansado de estar solo. Tal vez Dios me está dando una última oportunidad de ser el padre que debí ser. María caminó de regreso a su casa bajo la luna llena, con la mente dando vueltas. Cuando llegó, encontró a Tomás despierto, esperándola con preocupación. Mamá, ¿dónde estabas? Estaba preocupado. Ella miró a su hijo mayor, vio la madurez forzada en sus ojos de 12 años, y tomó su decisión. Tomás, despierta a tus hermanos. Tenemos que hablar de algo muy importante. La pequeña casa de María se llenó con el murmullo somnoliento de 10 niños en distintas etapas de despertar. Los más pequeños lloraban, confundidos por haber sido sacados de sus camas en plena madrugada. Los mayores se frotaban los ojos, mirando a su madre con preocupación y curiosidad. María los sentó a todos en la sala. Sofía, la bebé, dormitaba en brazos de Ana, la segunda mayor con 9 años. Los mellizos, Carlos y Carmen de 7 años, se acurrucaban juntos en el sofá. Luego venían Pedro, 6 años, Isabel, 5, los gemelos Diego y Daniel de 4, y finalmente Miguel de 2 años y medio, quien chupaba su pulgar mientras observaba a su madre con ojos enormes. Niños, comenzó María, su voz firme a pesar de los nervios, ustedes saben que desde que papá se fue al cielo, las cosas han estado muy difíciles. Tomás asintió gravemente. Los demás permanecieron en silencio, incluso los más pequeños parecían sentir la seriedad del momento. Esta noche he recibido una oportunidad. Una oportunidad que podría cambiarlo todo para nosotros. Pero necesito que entiendan de qué se trata, y necesito que todos estén de acuerdo, porque esto nos afectará a todos. Les contó sobre don Rodrigo, sobre la casa, sobre la propuesta. Simplificó los detalles para que incluso los más pequeños pudieran entender, un señor amable que vivía solo quería enseñarles cosas importantes, y si aprendían bien, nunca más tendrían que preocuparse por tener hambre. ¿Pero tenemos que dejar nuestra casa?, preguntó Ana, abrazando más fuerte a Sofía. Solo por un año, respondió María. Y podemos regresar a visitarla cuando queramos. Pero durante ese año, viviríamos en la casa grande con don Rodrigo. ¿Es el fantasma de la casa embrujada?, preguntó Carlos con los ojos muy abiertos.
No es un fantasma, mi amor. Es solo un señor muy solitario que ha estado escondido por mucho tiempo. Tomás, quien había escuchado todo con atención, habló con una voz que sonaba demasiado adulta para sus 12 años. Mamá, doña Carmen dijo que unos señores del gobierno vendrán a llevarnos si no tienes dinero para cuidarnos. Es verdad. María sintió que se le cerraba la garganta. No quería asustar a sus hijos, pero tampoco podía mentirles. Sí, Tomás. Es verdad. Por eso esta oportunidad es tan importante. Entonces debemos ir, dijo el niño con firmeza. Si eso significa que podemos quedarnos juntos, debemos ir. ¿Y todos ustedes qué opinan?, preguntó María, mirando a cada uno de sus hijos. Uno por uno, desde Ana hasta Miguel, quien simplemente asintió sin entender realmente, todos estuvieron de acuerdo. La alternativa, aunque no la comprendieran completamente, era demasiado aterradora. María pasó el resto de la noche empacando sus escasas pertenencias. Cuando salió el sol, ya estaba todo listo. A las 11 de la mañana, María y sus 10 hijos caminaban por las calles del pueblo hacia la casona de los Mendoza, cargando bolsas y maletas desgastadas. Los vecinos los miraban pasar con curiosidad y susurros. Doña Carmen salió de su casa, bloqueándoles el paso. ¿A dónde van con todos esos niños, María? A comenzar una nueva vida, doña Carmen, respondió María, levantando la barbilla con dignidad. ¿No irán a esa casa maldita? Todo el pueblo sabe que nadie sale vivo de allí. Entonces supongo que el pueblo está equivocado, dijo María, rodeándola y continuando su camino. Cuando llegaron frente a la verja de la casona, María sintió que las dudas la asaltaban nuevamente. ¿Y si estaba cometiendo un terrible error? ¿Y si estaba poniendo a sus hijos en peligro? Pero luego miró sus caritas, vio la confianza en sus ojos, y supo que no había vuelta atrás. La puerta principal se abrió antes de que pudieran tocar. Don Rodrigo apareció en el umbral, pero lucía completamente diferente. Se había cortado el cabello, se había bañado y afeitado, y vestía ropa limpia aunque anticuada. Sus ojos brillaban con una emoción que María no había visto la noche anterior. «Bienvenidos», exclamó con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Bienvenidos a su nuevo hogar». Los niños se escondieron tímidamente detrás de su madre, excepto Tomás, quien dio un paso adelante y extendió su mano. «Mucho gusto, don Rodrigo. Soy Tomás». El anciano estrechó su mano con solemnidad. «El gusto es mío, joven Tomás. Y pueden llamarme don Rodrigo, o si prefieren después de conocernos mejor, simplemente abuelo Rodrigo». Uno por uno, los niños fueron entrando a la casa. María observó maravillada cómo la casona que la noche anterior parecía tenebrosa y abandonada ahora lucía diferente bajo la luz del día. Don Rodrigo había estado ocupado toda la mañana. Había limpiado, había abierto las ventanas para que entrara el aire fresco, había preparado el comedor con una mesa llena de comida. «Primero comeremos», anunció don Rodrigo. «Luego les mostraré sus habitaciones, y después comenzaremos con la primera lección». Los niños comieron como nunca antes lo habían hecho. Había pan fresco, frutas, carne, queso, leche. María tuvo que contener las lágrimas al ver a sus hijos finalmente saciados. Después del almuerzo, don Rodrigo los llevó por toda la casa. Había preparado 3 habitaciones grandes, una para las niñas, una para los niños, y una para María. Cada habitación tenía camas limpias con sábanas frescas. «Ahora», dijo don Rodrigo cuando todos estaban reunidos nuevamente en la sala, «comenzaremos con la lección más importante de todas». Los niños lo miraban con atención, esperando alguna lección sobre dinero o negocios. En cambio, don Rodrigo dijo, «La primera lección es esta. En esta casa, somos una familia. Una familia trabaja junta, come junta, ríe y llora junta. No hallamos ni sirvientes aquí. Todos tendremos responsabilidades apropiadas a nuestra edad. Y todos nos cuidaremos unos a otros. ¿Está claro?» «Sí, señor», respondieron los niños al unísono. «Bien. Ahora, vamos a limpiar juntos la habitación del este».
Está llena de cosas viejas que necesitan ser organizadas. Trabajaremos 2 horas, y luego jugaremos 2 horas. Así es como funcionarán nuestros días. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. Don Rodrigo era un maestro paciente pero firme. Les enseñó a los niños a hacer las camas, a cocinar comidas sencillas, a limpiar apropiadamente. Pero también jugaba con ellos, les leía cuentos, les enseñaba matemáticas y a leer a los que aún no sabían. María observaba maravillada cómo sus hijos florecían. Tomás había perdido esa mirada de adulto prematuramente envejecido y volvía a ser un niño. Ana reía más. Incluso los más pequeños parecían más felices y seguros. Una semana después de su llegada, durante la cena, don Rodrigo hizo un anuncio. Mañana comenzaremos con algo especial. Les voy a enseñar el verdadero secreto de la riqueza. Pero primero, hay algo que deben ver. Esa noche, después de que los niños se durmieran, don Rodrigo llamó a María a su estudio. Hay algo que no te dije, comenzó, y el tono de su voz hizo que María sintiera un escalofrío de aprensión. Sobre mi fortuna. Sobre por qué realmente quiero que tú y tus hijos estén aquí. María se sentó lentamente. ¿Qué es? Don Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Estoy muriendo, María. Cáncer. Los doctores me dan 6 meses, quizás 1 año si tengo suerte. Por eso el año es tan importante. No solo para tus hijos, sino para mí. Quiero pasar mis últimos días siendo útil, siendo un padre, siendo un abuelo. Y quiero asegurarme de que cuando me vaya, mi fortuna vaya a manos que la merezcan y la usen sabiamente. Las lágrimas corrieron por las mejillas de María. Don Rodrigo. No llores por mí. Lloro por el tiempo perdido, por los años de soledad que elegí. Pero ahora tengo una familia nuevamente, aunque sea prestada. Y eso vale más que todo el oro en mi bóveda. María lo abrazó, y el anciano, por primera vez en 20 años, permitió que alguien lo consolara. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que alguien más había descubierto el secreto de la casona Mendoza. Y esa persona no tenía intenciones de esperar 1 año. Habían pasado 3 semanas desde que María y sus hijos se mudaron a la casona Mendoza. La rutina que don Rodrigo había establecido funcionaba maravillosamente. Las mañanas se dedicaban al estudio, matemáticas, lectura, historia. Por las tardes, el anciano les enseñaba habilidades prácticas. Tomás estaba aprendiendo carpintería en el viejo taller del sótano. Ana practicaba costura y bordado. Incluso los más pequeños tenían sus tareas, como cuidar el jardín que habían comenzado a revivir. Pero esa noche, algo iba a cambiar todo. María se despertó sobresaltada por un ruido. Miró el reloj en su mesita de noche, las 2 de la madrugada. Se quedó quieta, escuchando. Ahí estaba de nuevo, un crujido, como si alguien caminara por el piso de abajo tratando de no hacer ruido. Su primer pensamiento fue que alguno de los niños había bajado por agua o porque había tenido una pesadilla. Se puso la bata y salió de su habitación. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Revisó las habitaciones de los niños, todos dormían profundamente. Entonces escuchó voces susurrando en la planta baja. Con el corazón acelerado, María bajó las escaleras lentamente, manteniéndose pegada a la pared. Había una luz tenue viniendo del estudio de don Rodrigo. La puerta estaba entreabierta. Te digo que está aquí, susurró una voz de hombre. Vi a la vieja y sus mocosos entrar hace semanas. El viejo loco debe haberles contado sobre el tesoro. Pues no veo ninguna bóveda, respondió otra voz, más áspera. Solo libros y más libros. María reconoció la primera voz. Era Esteban, el sobrino de doña Carmen, conocido en el pueblo por sus problemas con el alcohol y las deudas de juego. La segunda voz no la reconocía. Debe haber un mecanismo secreto, insistió Esteban. Mi tía dice que el viejo Mendoza era paranoico. Escondería su fortuna bien. María oyó el sonido de libros siendo tirados al suelo, de cajones siendo abiertos bruscamente. Su mente trabajaba a toda velocidad.
Tenía que despertar a don Rodrigo, tenía que proteger a los niños. Pero cuando dio un paso atrás, la vieja madera del piso crujió ruidosamente bajo su pie. Las voces en el estudio se callaron de inmediato. ¿Qué fue eso?, susurró la voz áspera. María no esperó. Corrió hacia la habitación de don Rodrigo al final del pasillo y golpeó la puerta urgentemente. Don Rodrigo. Don Rodrigo, despierte. El anciano abrió la puerta casi de inmediato, ya despierto y alerta. ¿Qué sucede? Hay intrusos. En su estudio. Están buscando el tesoro. Los ojos de don Rodrigo se endurecieron. Ve con los niños. Enciérrate con ellos en la habitación de las niñas y no salgas pase lo que pase. ¿Entendido? No puede enfrentarlo solo. He vivido solo en esta casa durante 20 años, María. Sé cómo manejar intrusos. Su voz era firme, sin espacio para discusión. Protege a los niños. Eso es lo más importante. María corrió hacia las habitaciones de los niños. Despertó a Tomás primero. Ayúdame a despertar a tus hermanos. Silencio absoluto. Hay peligro. Tomás, entrenado por meses de responsabilidad prematura, no hizo preguntas. En minutos, tenían a todos los niños despiertos y reunidos en la habitación de las niñas. María cerró la puerta con seguro y empujó un pesado armario frente a ella. Mamá, ¿qué pasa?, susurró Ana, con Sofía aferrada a ella. Hay hombres malos en la casa. Pero don Rodrigo nos va a proteger. Solo necesitan estar muy callados y quietos, ¿de acuerdo? Los niños asintieron, con los ojos muy abiertos por el miedo. Desde abajo, escucharon gritos. Sabemos que hay un tesoro aquí, viejo loco. Era la voz de Esteban, ahora sin molestarse en susurrar. Dinos dónde está y no te haremos daño. La voz de don Rodrigo resonó clara y fuerte, sin un ápice de miedo. Salgan de mi casa. Ahora. O llamaré a la policía. Se escuchó una risa cruel. ¿Con qué teléfono, abuelo? No hay línea telefónica en esta casa desde hace años. Y el pueblo está demasiado lejos para que alguien te escuche gritar. María sintió terror helado recorrerle la espalda. Esteban tenía razón. La casona estaba aislada, rodeada de jardines salvajes y muros altos. Nadie los escucharía. El tesoro no es asunto suyo, dijo don Rodrigo. Esta es mi casa y mi propiedad. Váyanse ahora o... El sonido de un golpe interrumpió sus palabras, seguido del ruido sordo de un cuerpo cayendo al suelo. Don Rodrigo, gritó María, sin poder contenerse. Ah, así que hay más gente aquí, dijo la voz áspera. Busca arriba, Esteban. Yo me encargo del viejo. María escuchó pasos subiendo las escaleras. Apretó a sus hijos contra ella. Tomás se puso de pie, agarrando una lámpara pesada como arma improvisada. Tomás, no, susurró María. Tengo que protegernos, mamá. Los pasos se acercaban por el pasillo. Probaron la puerta del dormitorio de los niños primero. Luego la del dormitorio de María. Finalmente, llegaron a la puerta de las niñas. La manija se movió. La puerta no se abrió por el seguro. Sé que están ahí adentro, dijo Esteban con voz melosa. Pueden facilitarme las cosas. Solo díganme dónde está la bóveda y me iré. Nadie tiene que salir lastimado. María no respondió. Rezaba en silencio, abrazando a sus hijos. Muy bien. Lo haremos a la manera difícil. Esteban comenzó a golpear la puerta con algo pesado. La madera vieja comenzó a astillarse. El armario que María había empujado se movió un poco con cada impacto. Los niños más pequeños comenzaron a llorar. María intentaba calmarlos mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. La habitación tenía una ventana, pero estaban en el segundo piso. Sería peligroso saltar, especialmente con niños tan pequeños. De repente, los golpes se detuvieron. Hubo un silencio tenso. Luego escucharon la voz de la policía desde abajo. Policía. Salgan con las manos arriba.
María no podía creerlo. ¿Cómo habían llegado? Pero entonces lo entendió, don Rodrigo debió haber tenido un plan, alguna forma de pedir ayuda que los intrusos desconocían. Se escucharon gritos, forcejeos y finalmente el sonido de esposas siendo colocadas. María. La voz de don Rodrigo sonaba débil pero viva. Ya es seguro. Pueden salir. Con manos temblorosas, María quitó el seguro y movió el armario. Abrió la puerta para encontrar a 3 policías en el pasillo. Uno de ellos sostenía a un Esteban esposado, quien la miraba con odio. Bajaron las escaleras rápidamente. Don Rodrigo estaba sentado en el sofá de la sala, con un policía tendiéndole un corte en la frente. Pero estaba sonriendo. ¿Cómo? Comenzó María. Don Rodrigo señaló un pequeño botón de pánico instalado discretamente en la pared cerca de la chimenea. Sistema de alarma silenciosa, conectado directamente a la estación de policía. Lo instalé hace años cuando las amenazas de robo comenzaron. Nunca lo quité, aunque nunca pensé que lo usaría. El segundo intruso, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, también estaba esposado y siendo sacado de la casa. El oficial a cargo, el sargento Ruiz, se acercó a María. ¿Están todos bien? ¿Alguien más resultó herido? Los niños están asustados pero ilesos, respondió María. Don Rodrigo necesita atención médica. Ya llamé a una ambulancia. Llegará en minutos. El sargento miró a don Rodrigo con curiosidad. Señor Mendoza, el pueblo lo creía muerto o desaparecido desde hace años. Esto va a causar toda una conmoción. Don Rodrigo suspiró. Supongo que mi época de ermitaño ha terminado. Los paramédicos llegaron y revisaron a don Rodrigo. El corte no era grave, solo necesitaba algunos puntos. Pero insistieron en llevarlo al hospital para una revisión completa dada su edad. Ve con los niños, le dijo don Rodrigo a María. Volveré mañana. ¿Y María? Su voz se suavizó, lo siento. Los puse en peligro. Si algo les hubiera pasado. María tomó su mano. No se disculpe. Usted nos salvó. Usted y su preparación. Gracias. Cuando la ambulancia se fue y la policía terminó de tomar declaraciones, María se quedó sola con sus 10 hijos en la gran casa. El miedo de la noche lentamente daba paso a otra emoción, gratitud por estar todos vivos y juntos. Pero lo que María no sabía era que el ataque de esa noche tendría consecuencias que nadie había anticipado. Consecuencias que pondrían a prueba todo lo que habían construido durante esas 3 semanas. La mañana siguiente llegó con una invasión inesperada. A las 8 en punto, una fila de automóviles se detuvo frente a la casona Mendoza. Reporteros de periódicos y televisión de pueblos vecinos, alertados por la noticia del robo y la reaparición del desaparecido don Rodrigo Mendoza, rodeaban la propiedad como buitres. María miraba por la ventana con creciente ansiedad mientras los niños desayunaban. Las cámaras apuntaban hacia la casa, los reporteros hablaban frente a sus micrófonos, inventando historias sobre el misterioso ermitaño y su fortuna escondida. «Mamá, ¿por qué hay tanta gente afuera?», preguntó Isabel, con los ojos muy abiertos. «Es por lo que pasó anoche, mi amor. La gente es curiosa». Pero no era solo curiosidad. A las 9 de la mañana, tocaron a la puerta. María abrió con cautela para encontrar a una mujer elegante en traje sastre, acompañada por 2 asistentes. «¿Señora Flores?» «Soy la licenciada Mónica Vega, de Servicios Sociales del Estado. ¿Puedo pasar?» El corazón de María se hundió. Este era su peor temor materializado. La licenciada Vega entró con una expresión profesional pero no hostil. Sus asistentes comenzaron a tomar notas mientras ella examinaba la casa. «Señora Flores, recibimos reportes de que usted y sus 10 hijos menores están viviendo en esta propiedad con un hombre anciano no emparentado con ustedes. También nos enteramos del incidente de anoche. Debo hacer una evaluación inmediata de la situación para asegurar el bienestar de los menores». María sintió que el pánico la invadía, pero se obligó a mantener la calma. «Mis hijos están perfectamente bien, licenciada.
Don Rodrigo nos ha dado un hogar cuando no teníamos ninguno. Nos ha alimentado, les ha dado educación a los niños. Eso está por verse, interrumpió la licenciada. Necesito hablar con los niños, individualmente si es posible. Y necesitaré inspeccionar las instalaciones. Las siguientes 2 horas fueron una tortura. La licenciada Vega entrevistó a cada uno de los niños mayores mientras sus asistentes inspeccionaban cada rincón de la casa, tomando fotografías, haciendo anotaciones. María lo seguía, explicando, defendiendo, rogando internamente que entendieran. A las 11 de la mañana, don Rodrigo regresó del hospital. Tenía un vendaje en la frente y lucía exhausto, pero sus ojos se encendieron con determinación cuando vio los automóviles oficiales frente a su casa. ¿Qué está pasando aquí?, demandó al entrar. La licenciada Vega se presentó. Señor Mendoza, estoy evaluando si este es un ambiente apropiado para 10 niños menores. El incidente de anoche plantea serias preocupaciones sobre seguridad. El incidente de anoche, respondió don Rodrigo con voz firme, fue resuelto eficientemente gracias a mis medidas de seguridad. Estos niños estaban más seguros aquí que en la casa destartalada donde vivían antes, sin comida suficiente y con servicios sociales a punto de separarlos. La licenciada arqueó una ceja. ¿Está usted sugiriendo que nuestra intervención habría sido peor que vivir en una casa que fue asaltada anoche? Estoy sugiriendo que su intervención los habría separado, destruyendo esta familia. Aquí están juntos, bien alimentados, educados y amados. María observaba el intercambio con el corazón en la garganta. Todo por lo que habían trabajado durante 3 semanas estaba en peligro. La licenciada Vega suspiró. Señor Mendoza, veo que los niños están bien cuidados. La casa está limpia, hay comida abundante, y los niños hablan positivamente de usted. Pero hay protocolos que deben seguirse. Usted no es pariente de estos niños, no tiene custodia legal, y esto. Hizo un gesto abarcando la situación, es altamente irregular. Entonces hagámoslo regular, dijo don Rodrigo. Miró a María. Con su permiso, me gustaría consultar con mis abogados para establecer un acuerdo legal apropiado. Puedo convertirme en tutor legal temporal, o podemos establecer un fideicomiso para los niños. Lo que sea necesario para que esto funcione dentro de la ley. La licenciada Vega consideró esto. Necesitaría ver documentación completa. Verificación de antecedentes, evaluaciones psicológicas, inspecciones regulares. Y la señora Flores mantendría la custodia legal completa. ¿Estaría dispuesto a someterse a todo eso? Por supuesto, respondió don Rodrigo sin vacilar. Muy bien. Les daré 2 semanas para comenzar el proceso legal apropiado. Mientras tanto, haré visitas regulares sin previo aviso. Si encuentro cualquier irregularidad, cualquier señal de que los niños están en riesgo, los removeré inmediatamente. ¿Está claro? Perfectamente claro, dijeron María y don Rodrigo al unísono. Cuando la licenciada Vega y sus asistentes finalmente se fueron, María se dejó caer en el sofá, agotada emocionalmente. Don Rodrigo se sentó a su lado, también visiblemente cansado. Lo siento, dijo él en voz baja. No anticipé que esto atraería tanta atención. No es su culpa, respondió María. Es solo que, por un momento pensé que lo perderíamos todo. No lo perderemos, dijo don Rodrigo con firmeza. Llamaré a mis abogados hoy mismo. Haremos esto correctamente. Pero antes de que pudiera levantarse, tocaron la puerta nuevamente. María y don Rodrigo intercambiaron miradas de cansancio. Tomás fue a abrir. En el umbral estaban 3 personas que María no reconoció, 2 hombres de mediana edad y una mujer elegante, todos vestidos con ropa cara y expresiones duras. ¿Es esta la residencia de Rodrigo Mendoza?, preguntó uno de los hombres. Don Rodrigo se puso pálido. Se levantó lentamente, mirando a los visitantes como si hubiera visto fantasmas. Rodrigo, dijo el hombre. Papá. María sintió que el mundo se detenía. Estos eran los hijos de don Rodrigo. Los hijos que se suponía estaban muertos. No, no pueden ser. Susurró don Rodrigo.
Recibí noticias. El abogado dijo. El abogado mintió, dijo la mujer, Lucía. Le pagamos para que te dijera que estábamos muertos. Queríamos que nos dejaras en paz, que dejaras de buscarnos, que dejaras de intentar corregirnos, punto. Pero ahora, continuó el otro hombre, Gabriel, nos enteramos por las noticias que has reaparecido. Que estás vivo. Y que aparentemente has adoptado una familia de reemplazo. No son una familia de reemplazo, dijo don Rodrigo, encontrando su voz. Son personas que necesitaban ayuda y yo. Ahórrate las explicaciones, interrumpió Rodrigo Jr. Venimos por lo que nos corresponde. Nuestra herencia. Has vivido como ermitaño durante 20 años mientras nosotros hemos tenido que arreglárnosla solos. Don Rodrigo los miró, y María vio dolor mezclado con ira en su rostro. ¿Arreglársela solos? ¿Me hicieron creer que estaban muertos porque querían arreglársela solos? Hicimos lo que teníamos que hacer para liberarnos de tus expectativas imposibles, escupió Lucía. Siempre fue trabajo, trabajo, trabajo. Nunca fuimos suficientemente buenos para ti. Así que nos fuimos y construimos nuestras propias vidas. Y ahora que las noticias mencionan que el ermitaño rico ha reaparecido, ¿regresan? La voz de don Rodrigo temblaba de emoción. ¿Vienen por dinero? Venimos por lo que nos pertenece por derecho, dijo Gabriel. Somos tus herederos legales. Y no permitiremos que regales nuestra herencia a extraños. María abrazó a sus hijos, que observaban la escena con miedo y confusión. Tomás se pegó más a ella, mientras los pequeños comenzaban a llorar. Don Rodrigo miró a sus hijos, luego a María y los niños, y luego de nuevo a sus hijos. Cuando habló, su voz era baja pero llena de una tristeza profunda. Tienen razón en una cosa. Son mis herederos legales. Pero se equivocan en todo lo demás. No son ustedes quienes deciden qué hago con mi fortuna. Todavía estoy vivo, todavía soy dueño de mis propiedades y mi dinero. Y tengo todo el derecho de darlo a quien yo elija. Pelearemos esto en corte si es necesario, amenazó Rodrigo Jr. Háganlo, respondió don Rodrigo. Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Y tengo algo más importante, tengo la verdad. La verdad de que abandonaron a su padre, le hicieron creer que estaban muertos para herir. La verdad de que solo regresan ahora por codicia, no por amor. Los tres hijos adultos lo miraron con furia, pero don Rodrigo no se inmutó. Ahora, continuó, les voy a pedir que se vayan de mi propiedad. Y si realmente quieren pelear por dinero en lugar de intentar reconstruir algún tipo de relación conmigo en el tiempo que me queda, entonces que así sea. Pero no lo harán enfrente de estos niños. Hubo un momento tenso de silencio. Finalmente, Lucía se volvió con un movimiento brusco y salió. Sus hermanos la siguieron, no sin antes lanzar miradas amenazadoras. Cuando se fueron, don Rodrigo se desplomó en el sofá, de repente viéndose mucho más viejo y enfermo de lo que había lucido en semanas. Don Rodrigo. Comenzó María. Él levantó una mano. Dame un momento, por favor. María reunió a los niños y los llevó a otra habitación, dejando al anciano solo con sus pensamientos y su dolor. Esa noche, después de que los niños se durmieron, don Rodrigo llamó a María a su estudio. Lucía cansado pero resuelto. María, necesito que sepas algo. Mis hijos van a hacer todo lo posible por detener esto, por llevarse el dinero. Pueden hacer las cosas muy difíciles. Si quieres irte, si quieres proteger a tus hijos de este lío legal, lo entenderé. No te juzgaré. María lo miró directamente a los ojos. Don Rodrigo, en estas 3 semanas usted le ha dado a mis hijos más que comida y techo. Les ha dado dignidad, educación, esperanza. Ha sido el abuelo que nunca tuvieron. No nos vamos a ir. Enfrentaremos esto juntos, como familia. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Gracias. Pero ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los hijos de don Rodrigo habían regresado, y no se irían sin pelear.
El año que tenían planeado de paz y aprendizaje se había convertido en una guerra por el futuro de la familia. Y el reloj seguía corriendo. Don Rodrigo tenía 6 meses de vida, quizás menos. En ese tiempo, tendrían que ganar una batalla legal, cumplir con los requisitos de servicios sociales y asegurarse de que al final, la fortuna fuera a las manos correctas. La desesperación que había llevado a María a esa casa meses atrás palidecía en comparación con los desafíos que ahora enfrentaban. Pero esta vez, no estaba sola. Tenía a don Rodrigo, tenía a sus hijos, y tenía algo que sus oponentes nunca entenderían. Tenía amor verdadero y determinación nacida del deseo de proteger a su familia. La historia de la viuda abandonada con 10 hijos pequeños estaba lejos de terminar. De hecho, el capítulo más importante apenas estaba comenzando.